Muy bueno, pero muy buenos días. Cordiales saludos a todos. Vamos a hablar de política hoy. De política y a partir del manual de política. Perdónenme, pero está un poquito ajado este libro, ¿verdad? Y bueno, el uso. Acá está el manual de política que no queremos nosotros leer y aprender, ¿verdad? Una de las razones fundamentales por las cuales la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo es por cuestiones políticas. Eh, Cuando Jesús vino, estableció una serie de pautas que cambiaron la concepción del mundo de lo que es un gobernante. Antes de Cristo, un gobernante era un dios, un semidios, era objeto de adoración. Y vamos a empezar justamente leyendo lo que Jesús empieza diciendo sobre el tema de la política, de los gobernantes. Y esto está en el capítulo 10 del libro de Marcos. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Dioses, semidioses, dueños de vidas y haciendas. Retomo lo que dice Jesús. Pero no será así entre vosotros. Primera pauta. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, el que quiera gobernarles a ustedes, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, el que de ustedes salga como candidato a presidente de la República. Pongamos el texto, el contexto en el presente. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primer parámetro de lo que debe ser un gobernante: servidor. Instala en Marcos capítulo 10, Jesús viene e instala el concepto del servidor público. Antes de Cristo, el gobernante es Dios, es semidios. Cristo viene y dice: no, el gobernante es un servidor público. Es el primero entre sus iguales. No es diferente al resto. No tiene sangre azul, no tiene una genética diferente a cualquiera de nosotros. Es igual a nosotros y simplemente es el primero entre sus iguales. Base fundamental para la instalación de la democracia en la humanidad. Este concepto, que está en 6 líneas, que Jesús expone, es la base de un cambio fundamental en la humanidad, que pasa de los emperadores, de los reyes, dueños de vidas y haciendas, al gobernante elegido por el pueblo, porque está diciendo que el gobernante es el primero entre sus iguales, que es elegido, ¿para qué? Para servir, no para servirse. Ese es el gran problema que hoy enfrentamos. Los que llegan al poder, en vez de servir, se sirven. Creen que llegaron a una mesa puesta y se comen lo que hay allí y ellos tienen que administrar, tienen que distribuir, redistribuir, invertir ese dinero para producir desarrollo, progreso, para que les llegue a todos. Pero como no son servidores, no tienen en la mente el concepto del servicio público, hacen esto contrario a lo que dice Jesús. Yo no vine a servirme, vine a servir. Incluso a morir para rescate de muchos. Entonces, esto está escrito acá. Acá está el tema. Por eso es que el que lee esto
puede hablar de política, de economía, de leyes, de sociedad, de todos los temas con autoridad. Entonces Jesús instala el concepto de servidor público, instala el concepto básico de la democracia y cambia la existencia de la humanidad a partir de entonces, ¿verdad? Conste que buscaban echarle en una trampa porque era un revolucionario, ¿verdad? Estaba revolucionando la mente de la gente en aquel tiempo. No estaban preparados posiblemente para recibir una enseñanza de estas características, ¿no? La Biblia cuenta que los fariseos y los herodianos, los fariseos estaban en contra de la dominación romana sobre Judea, sobre Samaria, Judea y toda esa zona. Y los herodianos aparentemente estaban a favor del poder romano, ¿verdad? Y entre ambos se confabulan para tenderle una trampa a Jesús. Y les voy a leer este pasaje de las Escrituras. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Perfecto hasta aquí. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Le preguntan. Si Jesús dice, sí, hay que pagarle impuesto al César, está apoyando la dominación romana sobre el pueblo elegido de Dios. Imposible. Si le dice, no paguen impuesto al César, está rebelándose contra el poder político, cuando el mandato es obedecer a los gobernantes que son puestos por Dios, ¿verdad? Entonces, dice sí o dice no. Pero Jesús, percibiendo la astucia, les dijo, mostradme un denario. Y le pasan la moneda. Y mira a ambos lados de la moneda, estudia lo que va a decir, devuelve la moneda y dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le responden, del César. Entonces él les dijo, pues, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba diciendo aquí? Estaba diciendo que César no es Dios. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Diferencia claramente para los que creían que el César era un semidios, un dios, un objeto de adoración. Les está diciendo al César lo que es del César, con lo cual zafa una de las responsabilidades y uno de los problemas que le pusieron. Y cuando dice a Dios lo que es de Dios, esclarece perfectamente que hay un Dios que está por encima de todo y que el poder político debe ser separado de aquello. Entonces, en estos dos pasajes Jesús está estableciendo bases fundamentales de cómo funciona la política y cómo debemos funcionar nosotros. Respetar al gobernante, pero rendir culto a Dios. El gobernante no es Dios, no es semidios. Entonces, esto es fundamental entender. ¿Por qué hoy nos roban, nos estafan? Los que están en el poder creen que están por encima de nosotros. Y cuando uno les critica, salen con que ni organizamos ollas populares, ¿verdad? Como que no tenemos nosotros el derecho ni la estatura cuando nosotros le pusimos con nuestros votos en el poder, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos sirvan. No para que se sirvan, como ocurre hoy. No es necesario que yo organice ollas populares, que también he organizado y he participado en su momento. Pero no solamente ollas populares podemos hacer, hay otras actitudes que hacemos en favor de la gente. Pero
lo que Mario Abdo Benítez, yo le entiendo, Mario, es difícil en este tiempo en que mucha gente está criticando su gestión, ¿verdad? Yo le entiendo a él. Pero no es necesario que hagamos ollas populares para tener derecho a decirle esto está mal, queremos que eso cambie, que mejore. Para que no ocurra lo que Jesús dijo, y les reitero, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad. ¿Verdad? Queremos cambiar el concepto de que el mandatario no es el que manda. El mandatario es el que recibe el mandato del pueblo a administrar esta nación con justicia, con honestidad, con sabiduría, con consejo de sabios. Ese es el propósito. Independientemente de que hayamos organizado o no ollas populares. Entonces, vieron ustedes que solamente en 2 pasajes se establecieron ya bases indubitables de cómo se debe hacer política en estos tiempos. Y el otro aspecto, la rendición de cuentas. Los gobernantes tienen que rendir cuentas. Si la gente dice, pero ¿qué se hizo del dinero? Se contrataron 1.600, 2.000 millones. ¿Qué se hizo del dinero? Y hay que rendir cuentas. Sencillo el tema. Y Jesús rindió cuentas. Vamos a ir al libro de Juan. Jesús rinde cuentas. Capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a ir al final del capítulo 16. Jesús comienza a hablar en el 33, versículo 33. Dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús está anunciando el momento final de su ministerio entre nosotros aquí en la tierra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahora sí el 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, rinde cuentas al Padre. Y le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está en comunión con su Padre, con Dios. Y están sus discípulos, están escuchándolo allí. Apesadumbrados, dolidos, angustiados, están escuchando el último mensaje grande de Jesús. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, me diste potestad para darle vida eterna a todos los que creen en mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Le está diciendo, misión cumplida, papi. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Imagínense, abandona su estrado de gobierno celestial, mundial, universal, para hacerse hombre, limitado a un cuerpo, sufrir hambre, frío, penurias, ofensas. El Hijo de Dios, el Creador del mundo, está sufriendo entre nosotros. Se hizo humilde, se hizo hombre para sufrir y morir por nosotros. Está rindiendo cuentas en su misión terrenal. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Está diciendo que cumplió la misión de proclamar
las buenas nuevas y fue escuchado por mucha gente. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Una rendición de cuentas. Vamos a pasar un poquitito de... Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, vos y yo, Padre, yo, Hijo, somos uno. Ellos que creyeron en mí y creyeron en vos, somos todos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste y yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Judas Iscariote, el único que se perdió, ¿verdad? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está diciendo, nosotros somos ciudadanos celestiales. Tenemos una pasantía temporal en este mundo, en esta tierra. Nuestra eternidad está garantizada. Nosotros tenemos pasaporte celestial. No somos del mundo, somos de allá. Pasajeramente estamos aquí. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la convicción que tenemos los que seguimos las enseñanzas del Maestro, ¿verdad? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando yo leí este siguiente versículo y entendí que Jesús está orando por mí, personalmente por mí, caí de espaldas. Dice Jesús, mas yo no ruego solamente por estos, los discípulos que estaban rodeándolo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba orando por mí, yo sentí así. Dice, los que crean en mí por la palabra de ellos. Y la palabra de ellos, que es la palabra de Dios, está aquí. Y por lo que ellos escribieron, por inspiración de Dios, me hizo a mí discípulo de Jesús. Él estaba orando por mí. Porque yo lo conocí a Él gracias a leer esto. Y cada uno de ustedes también. Jesús, antes de partir, antes de su sacrificio final de Salvador, oró por ustedes, los que creen que Él es el Salvador. Dijo, que estaba orando por quienes lo conocieron y lo conocen a Jesús por conducto de sus discípulos de aquellos tiempos, de los apóstoles, de los que escribieron las Escrituras. Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Es decir, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has dado esté entre ellos y yo en ellos. Es decir, una rendición de cuentas. Esta es una rendición de cuentas de la misión que Jesús cumplió aquí. Y le está diciendo, cumplí la misión. Me enviaste para esto y esto vine a hacer. Te rindo un informe final sobre este tema. Y en la cruz llegó a decir, consumatum est, es decir, misión cumplida, todo está terminado. Es decir, Jesús nos enseñó pautas fundamentales para el ejercicio de la política. Y esta manera de ejercer la política, siendo servidor público, no enseñoreándote como gobernante sobre el resto, sino que entender que vos sos un administrador y que fuiste elegido para administrar con justicia y honestidad la cosa pública, la res pública, la res pública. Tenés que administrar con justicia. Y si recibís pedidos de informe, rendir cuentas. Y no decir, ustedes no pueden decir nada si no organizaron ollas populares. No cabe. Pero entendemos, en este contexto imperfecto de nuestra política paraguaya, mediterránea, simplemente sacar de la Biblia estos conceptos, exponerlos, compartirlos, reflexionar sobre ellos. Porque este es un país bendito. A pesar de que estamos en desacuerdo con muchas cosas, nuestra economía no está tumbada como otras economías. La actividad productiva, probablemente hay cosas que estamos exportando más que antes, y estoy leyendo cosas así. Aumentaron exportaciones en varios rubros. El río subió porque no podían llegar los barcos cuando comenzó la pandemia. Llovió, el río subió, es navegable. Hay cosas positivas. Lamentablemente la prensa se ha vuelto contra nosotros. La prensa publica miedo, no ciencia. ¿En qué sentido estoy diciendo? Está recargando, sobrecargando, atiborrando de informaciones negativas para asustar, para crear miedo. La prensa es parte de una agenda que no es la nuestra, que no es la agenda ciudadana paraguaya. Entonces, estamos viviendo estos tiempos y tenemos que vacunarnos, no contra el coronavirus, sino que contra la campaña de miedo que nos atiborra desde tempranas horas hasta el final del día. No quiero alargar mucho, simplemente compartir con ustedes estas reflexiones de cómo las escrituras, cómo el mandato de Jesús puede cambiar simplemente haciendo un clic mental y aplicar lo que Él dijo. El gobernante no es un semidios, es un servidor público. No es dueño de vidas y haciendas, es simplemente administrador de la cosa pública, de la res pública. Y debe rendir cuentas. Lo dejo hasta aquí. Espero que la reflexión que podamos hacer en base a esto ayude a entender mejor lo que nos falta para ver si podemos caminar ese trecho que nos falta. No estamos mal, no estamos desesperados. Estamos golpeados, estamos doblados, pero no rotos. Tenemos que desdoblarnos, levantar la mirada, con esperanzas mirar y ser mejores. La pandemia tuvo el propósito de reflexionar, de hacernos pensar sobre muchas cosas y entender qué es lo fundamental, qué es lo crucial, qué es lo agregado, qué es lo que no tiene importancia. Nos enseñó, ¿verdad? Y tenemos que sacar lecciones, no esperar simplemente que pase el tiempo y volver de vuelta a lo que éramos. Un cambio tiene que producirse en nosotros. Y este post es para que haya un cambio político, un cambio en la manera de hacer política en nuestro país. Ojalá contribuya, ¿verdad? Porque con ese propósito se hace un video de estas características. Volvió el fútbol. ¿Para qué sirve eso? Y bueno, para desviar un poquitito y no ver tanta
tanto miedo, ¿verdad? Yo creo que el fútbol volvió. Ganó Cerro. Qué bueno que haya ganado Cerro. Está bien. Sí, me alegro por Chiqui. Me alegro por Chiqui. Que, bueno, los comentarios futbolísticos dejamos para más adelante. Que tengan una feliz jornada, un excelente día.